Muy buenas tardes, que Dios Buenas les bendiga. tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Nosotros estamos todo el día juntos, pero bueno. Bueno, una vez más vamos a compartir este tiempo. Saludamos a toda la iglesia, a todos los amigos, a todos aquellos que nos ven de una u otra manera, algunos en vivo, otros nos ven luego, pero bueno, contentos de compartir este tiempo más allá de todo lo que estamos viviendo, que no es un tiempo agradable, pero igual valoramos las cosas buenas. Sí, sabemos que hay muchos que hoy están lamentando y que están en un momento de luto, de dolor, de tristeza, y gente no lejana a nosotros, sino aquí aún en la ciudad, que están pasando momentos difíciles. Así que vamos a seguir de esta manera orando e intercediendo por cada uno de ellos para que el Señor traiga el consuelo y el alivio y también permita que sus corazones puedan echar una mirada hacia arriba, que es hacia el Señor, y poder encontrar en Él la esperanza y la solución. ¿Bien? Bueno, sí. Seguimos orando por nuestra ciudad, por nuestro país. Sabemos que como es que estamos creyéndole a Dios en todo esto que está pasando. Bueno, esperen que nos estamos acomodando, a ver si estamos ahí un poquito mejor. Mazo, ¿nos ven bien? Escriban a ver A que lo ver estoy si nos leyendo vamos ahí. bien. Bueno, decía que seguimos orando por nuestro país y bueno, cada cual en su lugar haciendo un altar de oración y pidiendo a Dios que ayude a los médicos que están buscando contrarrestar este virus, tratar de encontrar la medicina, la vacuna y bueno, que todo esto pueda pasar pronto, ¿sí? Bien, aprovechamos a seguir animando a que te esfuerces por lo que estamos haciendo, todo el tiempo que se está orando a través de intercesión. Si estás unido al grupo de intercesión, lo hagas. Si estás a través de los equipos de enseñanza los días martes, sigas esforzándote, estudiando, conectándote con aquellos que tienen la tarea de enseñarte, que no lo dejes de hacer. Y si, bueno, estás viendo esto y no perteneces a ningún grupo de la iglesia, te animamos a que busques al Señor, que leas la Biblia, la palabra del Señor, fortalece tu corazón. Si necesitas ayuda, si necesitas que alguien te haga llegar algún libro, por favor comunícate con nosotros. Después Yamila va a estar colocando debajo de la pantalla un teléfono o una forma de algunas partes de las redes sociales para que puedas comunicarte con nosotros y de esta manera poder ayudarte. Así que bueno, ese es nuestro deseo, que puedas aprender de las cosas del Señor, de la palabra de Dios, que es tan importante en este tiempo. La única manera de poder encontrar el conocimiento de Dios es a través de su palabra. Decía un versículo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra es la que nos alimenta, la que nos nutre y nos llena de vida. Bueno, nos están poniendo que nos vemos bien y que estamos lindos. Bueno, gracias, los extrañamos un montón, pero estamos juntos igual. Bueno, vamos a compartir una palabra hoy. Ustedes saben que estamos en Semana Santa. Bueno, nosotros como evangélicos entendemos que es una vida santa, ¿no? ¿Cuántos días trae el año? Es el año santo. 365 días y más, o sea, toda la vida, una vida santa, porque a través de Jesucristo podemos vivir esa santidad. En realidad, en este tiempo se conmemoran las Pascuas y lo hace el pueblo judío también. Ayer estuvimos escuchando a Gustavo. Ayer estuvo hablando Gustavo, yo lo escuché después, y habló mucho sobre esto, y realmente es asombroso cómo los judíos celebran la Pascua, ¿no? Pesaj, que significa Pascua en hebreo, y que en realidad está significando pasar por alto, o pasar por arriba, o por encima de la situación que estaba viviendo en ese tiempo en Egipto el pueblo, ¿no?
o sea, se refiere a la última plaga, la plaga de la muerte. Y bueno, ahí es donde Dios les da las instrucciones y conmemoran la Pascua, que para nosotros se convirtió en la Santa Cena. O sea, Jesús es nuestra Pascua. Y cada vez que tomamos el pan y tomamos el vino, es como que estamos celebrando esa libertad que el Señor nos dio, que nos libertó de la vida de esclavitud, de pecado. Y bueno, en realidad nuestra cultura celebra o conmemora siempre jueves, viernes y sábado y domingo como un fin de largo, y también muchas veces para ir a vacacionar, cosa que hoy, bueno, están controlando mucho porque la gente se quiere ir igual y no se permite. Pero Jesús es nuestra Pascua. Y para nosotros, a pesar de que la fecha coincide casi en la totalidad con la fecha judía, nosotros tenemos otra visión de lo que es Pesaj, que es la Pascua, que es ese cordero que quitó el pecado del mundo, como dijo Juan, ¿sí? Y la idea de poder compartirlo con vos es que por ahí no tuviste el tiempo porque, qué sé yo, celebrás Semana Santa o festejás Semana Santa cuidándote o privándote de comer ciertas comidas para no hacer algo que está mal porque es tu cultura. Estoy hablando a las personas que por ahí nos ven por primera vez, o quizás aquellos que no van a ninguna iglesia. Es buen tiempo que tenemos a través de la cuarentena para reflexionar sobre esto. Y qué mejor si lo podemos aprender a través de la Escritura, ¿no es cierto, Inés? Claro que sí, claro que sí. Jesús es el Cordero de Dios, o sea, ese Cordero de la Pascua estaba simbolizando a Jesús hasta que Jesús llegó. Y justamente, según la tradición, Jesús murió el Viernes Santo, por eso es que se conmemora el Viernes Santo. O sea, ayer jueves fue la última Pascua, la última cena, de ahí Él es juzgado, es llevado. Sabemos que da para mucho hablar de todo lo que se hizo para poder crucificar a Jesús. Fue a través del engaño, de los falsos testimonios, se transgredió la ley, fue algo hasta político y corrupto, como nosotros diríamos en nuestros tiempos. Pero sin querer estaban cumpliendo la Escritura también, y era la única manera que Jesús muriera para que nuestros pecados sean pasados por alto y sean perdonados. Así que bueno, Jesús murió por amor, es la mejor noticia que tenemos. Y hay un pasaje que casi todos los creyentes lo sabemos de memoria, y es Isaías 53, que dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Así que estamos tomando esos pasajes, viviéndolo. ¿Y por qué los creyentes somos como fanáticos, nos dicen? O somos así, viste, medios... estamos contentos en medio de las situaciones. Bueno, porque tenemos un Cristo que murió por nosotros, Jesucristo, que hoy lo vemos glorificado y lo vemos con tanta claridad, lo vemos con tanta alegría, y más allá de que recordamos el dolor, la traición, pero sabemos que todo eso se convirtió en amor y en gloria. ¿Sí? Es más, hay un pasaje que dice que el Señor, cuando puso su rostro para aquel lugar donde iba a ser sacrificado, dice que por el gozo que había en su corazón, el gozo de que la alegría, que es algo que no se puede explicar, de adentro del corazón, enfrentó y tuvo la disposición en su corazón de asumir la responsabilidad de ir hasta ese lugar, hacia ese lugar de martirio que significa el Gólgota, la prensa, ese lugar de prensa donde él iba a ser ejecutado como malhechor por amor a nosotros. Y dice que cuando él miraba ese lugar, ese destino que él sabía que iba a suceder, lo hacía pensando en vos, ¿sí? En vos que estás mirando, en cada uno de nosotros, porque él sabía que era la única forma, la única posibilidad de que nosotros como seres humanos podamos tener una posibilidad de vida eterna,
que eso es lo que Él vino a ofrecer, las nuevas de salvación, la vida eterna, que a través de ese sacrificio compró para cada uno de nosotros. Claro que sí. Y todos estos acontecimientos, ¿no? Porque fueron muchos sucesos. Muchos. Estamos hablando de una noche de cena de Pascua, una traición, una entrega, un juicio mal hecho, llevado durante la noche y durante el día, hasta que Jesús muere en la cruz. Ahora, todos estos sucesos fueron de repercusión cósmica, porque llegó a todo el mundo, más allá de que se quiera aceptar o no, más allá de que la gente lo acepte o no, fue una repercusión en todo el mundo. Y bienaventurado aquellos que lo aceptaron, que lo creen, que lo reciben, que lo toman como propio, porque depende de eso nada más, Claro, que lo puedan creer, que lo puedas aceptar, ¿sí? Que lo puedas recibir. Y ese acontecimiento fue planificado a través de la historia. Si uno ayer escuchaba que decías vos que estábamos compartiendo un video de un judío mesiánico, que él contó la historia desde su perspectiva como judío, como nacido y criado en medio de la cultura, porque él es judío, y contando la historia de cómo sucedió la Pascua y de qué manera Dios libró al pueblo de Israel de Egipto con brazo fuerte, dice. Y todo eso simbolizado en la Pascua, haciendo memorias y recordando ese hecho tan lindo, tan importante para el pueblo de Israel, pero tan significativo para nosotros, porque Jesús no dejó de lado esa fecha. Es más, Él preparó y animó a sus discípulos a que prepararan la cena, porque Él quería compartir la última cena con ellos, la Pascua, y contarles cuál era lo que decía la historia y que se iba a plasmar en ese momento. Porque ¿sabes qué? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todos, hablan de este acontecimiento. Han narrado a través de todos sus escritos, en todos esos libros del Antiguo y Nuevo Testamento, la historia y el sacrificio de Jesucristo por amor a vos y por amor a mí. Sí, así es. Y hoy vamos a compartir un poquito los paralelos. A ver, ¿cómo podemos explicar? Jesús, yo pienso, ¿no? ¿Cómo habrá sido compartir la Pascua con Jesús? ¡Wow! Qué impresionante ese momento. Pero bueno, más allá de compartir la Pascua, es lo que eso resultó para la eternidad. Él es el Cordero que fue inmolado. Y eso es lo sorprendente, porque todos, para nosotros por ahí, festejar la Pascua como lo hacían los judíos, no lo entenderíamos de la manera que lo entendían ellos, porque ellos lo festejaban todos los años. Se habían criado todos los discípulos en esa cultura y la entendían y sabían paso a paso qué tenían que, porque ellos fueron los que prepararon todo lo que se necesitaba para esa noche. Claro. Y todo estaba en la mesa, todo estaba listo, todo estaba aprontado. ¿Y por qué? Porque ese día Él les tenía que decir eso que nunca habían escuchado. Claro, y lo que no habían escuchado es la palabra que dijiste vos: yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Claro. Y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Claro, y este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Realmente era muy sorprendente y no sé si los discípulos lo pudieron entender ahí. Ahora, hay iglesias que sirven la cena todos los domingos, otras que lo hacen, por ejemplo, una vez por mes, cada 2 meses, 3 meses. Los judíos lo hacían una vez por año. No importa la cantidad de veces que lo hagas, sino con el conocimiento, el amor y la pasión que lo haces. ¿Por qué? Porque es algo muy, pero muy importante. Es algo que Jesús lo dejó establecido. Así que bueno, les recordamos que el domingo vamos a estar participando de la cena. Así que vamos a hacer todo juntos. Claro, claro. Vamos a hacer así. Vas a preparar en tu casa una copita de vino. Si no es vino, puede ser jugo también.
pero bueno, vas a tener tu copa, vas a tener tu pan y vamos a orar acá y vamos a participar juntos, ¿sí? Bien, Porque, aquellos que pueden y que sí, preparan ese pancito que lo hacen casero, pueden hacer el pan sin levadura, así tipo torta asada, que tiene ese simbolismo tan importante del pan sin levadura. Es el pan sin levadura significa sin pecado, el cuerpo sin pecado. claro, claro. Ahora, si tenés el otro pan no hay problema, porque en realidad estamos simbólicamente, pero en lo espiritual lo creemos, compartiendo el cuerpo de Cristo, que fue quien murió por nosotros. Y hoy Jesús ya está vivo, está coronado de gloria, pero es el acontecimiento de lo que Él pasó. Por eso cada vez que participamos anunciamos su venida. Lo hacemos en memoria de Él. Y eso está muy bueno. Bien, y decía que vamos a ver unos paralelos de lo que fue esas 6 horas en la cruz de Jesús. La Biblia dice que a las 9 de la mañana lo crucificaron y hasta las 3 de la tarde Él estuvo en la cruz. Y pasaron muchas cosas en esas 6 horas. Yo no sé si tenés la Biblia, pero San Lucas capítulo 23, podemos leer un versículo y vamos a ir viendo los paralelos reuniendo lo que todos los evangelios dicen. Vamos a ver 7 frases que Jesús dijo antes de morir estando sobre la cruz. Realmente la crucifixión, muchos lo saben, pero si hay alguien que nos está escuchando que no sabe, era una tortura muy antigua y era la peor tortura que existía. Es más, era una muerte vergonzosa, tal cual. Porque tenía que atravesar todo un espacio, tenía que hacerlo a través de ir caminando con el madero, con la parte de arriba del madero en su espalda, caminando por parte de la ciudad o de parte del lugar donde estaba urbanizado, y toda la gente que veía a ese malhechor pasar decía que estaba enfrentando esa muerte porque era un maldito, era un malhechor. Totalmente, la vergüenza era absoluta, la persona en realidad no estaba vestida, estaba mostrando toda su desnudez. A Jesús lo vemos como vestido, pero en realidad Él no tenía nada. Él llevó nuestras vergüenzas, Él llevó nuestros pecados, llevó nuestros dolores. Y esto para quién es, para aquel que lo cree y se apropia de esta gran bendición. Y en San Lucas 23, verso 34, tenemos en el orden más o menos, tratando de ponerlo cronológicamente, tenemos la primera frase que Jesús dice estando ya en la cruz. Recuerden que los soldados romanos crucificaron a Jesús clavando los clavos, que no son precisamente en la palma de la mano, sino en la parte de la muñeca, que también es llamada mano, porque si fuera acá se desgarraría y saldrían. Entonces es en este lugar donde se clavaban los clavos y en los pies. Ahora, al penetrar un clavo, se cortaban tendones, se cortaban arterias, era desgarrante, pero Jesús en esa situación, Él oró, y su primera frase fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro que no sabían, porque estaban matando al Hijo de Dios, a Jesucristo, que era Dios mismo. Y Jesús oró pidiendo que el Padre los perdone. Esto es una enseñanza muy grande para nosotros. Para los creyentes y para los que por ahí no profesan ninguna religión, pero en su corazón se han arraigado enojos, resentimientos, amarguras, porque tal vez alguien los dañó y hasta, podríamos decir, hasta tienen derecho a estar enojados, tienen razón, pero no es el consejo que Jesús nos da. Y para nosotros que decimos que somos cristianos, cristiano quiere decir pequeños cristos, somos unos pequeños cristos que andamos caminando en esta tierra y estamos así con vida, seguidores, representando a Jesucristo. Y Él nos dejó el ejemplo, dice: aprendé de mí, en un pasaje dice: aprendé de mí. Creo que una de estas cosas que son importantes es aprender
que en medio de la circunstancia de dolor, donde tenemos que sufrir penalidades, tenemos que sufrir afrentas, tenemos que sufrir maltratos, tenemos que sufrir injurias, o a veces que digan y hablen mal de nosotros y nos hagan daño por algún motivo, aprender de Jesús este versículo que dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, que nosotros también lo podamos hacer. Hay gente que actúa a través del resentimiento, del dolor, y ni siquiera se da cuenta que está actuando por cosas que le han pasado en la vida, que están replicando historias de lo que han vivido ellos, o están manifestando el propio dolor que tienen dentro de ellos, haciéndolo a través de la violencia, a través del enojo, a través de las palabras. Jesús entendía esto y sabía que las personas que estaban haciéndole daño y que lo estaban maltratando, lo estaban haciendo sufrir, no estaban tomando conciencia de lo que estaban haciendo, que estaban crucificando al Hijo de Dios. Ahora, fíjate qué importante que Jesús ora y le pide al Padre que los perdone, porque a veces nosotros cometemos este error. Y nos vamos a detener un poquito acá porque esto es muy importante. Te perdono, pero no te trato más, no te trato más, o después vamos a hablar bien porque yo tengo que explicarte mis razones. Pero Jesús le dice: Padre, perdónalos. Y cuando está diciendo eso nos está enseñando que el perdón es: yo te perdono, pero cuando yo te perdono, yo le pido al Padre que te perdone. Y a veces hacemos al revés: yo te perdono, pero que Dios se encargue. Que venga con la... Claro, que haga justicia. Con la justicia. Y no solamente ahí queda el perdón, sino que el perdón completo es: yo le pido a Dios que te perdone, y también le pido a Dios que borre tus pecados, que tenga este pesaj sobre vos, que borre tus pecados y que te bendiga. Y que te bendiga. Y ahí ya se hace más difícil. Por eso dice: bendecid a vuestros enemigos. Y a los que te maldicen. Claro, y es... Bueno, va a decir alguno: pero qué difícil esto que pide. Bueno, pero Él lo enseñó que, a ver, a través de la oración, ¿se acuerdan cuando Él enseñó el Padre Nuestro? Una de las palabras: perdona, Señor, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos deben o a los que cometen pecado contra nosotros. Claro. Porque es la forma en que Dios puede perdonarnos. Primeramente pedimos perdón por nuestros pecados, pero a su vez también nosotros perdonamos. Es parte de esta lógica divina, ¿no?, que tiene que ver con lo que el Señor determinó a través de su reino. Su reino acá en la tierra pareciera que fuera todo lo contrario a lo que nosotros entendemos hoy en nuestra sociedad. Hoy en nuestra sociedad, si alguien nos hace mal, bueno, hacerle juicio, fíjate cómo lo confrontás, denuncialo y todas esas cosas que a veces nos hacen cerrar el corazón y nos hacen olvidar de esto que dice la palabra. No quiere decir que con esto nosotros vamos a permitir lo malo y ser inconscientes y permitir que alguien haga daño a la familia, a nuestros niños, pero sí tener muy en cuenta esto, porque es la única forma que un día el Señor nos va a poder perdonar si nosotros perdonamos a los demás. Claro, y si alguien dice: uy, qué difícil, ¿cómo se hace? Bueno, justamente teniendo a Jesús de nuestro lado, en nuestro corazón, se hace más fácil, ¿sí? Ahí es donde podemos. Y ahí es donde dice el pasaje: porque lo que imposible es para el hombre, posible es para Dios. O sea, si nosotros creemos en Él y le pedimos: mirá, Señor, con total sinceridad, sí, orar es hablar con Dios. Señor, me cuesta, no entiendo por qué me pasa esto, no entiendo por qué tengo que sufrir esta situación, pero ayúdame, Señor, yo quiero perdonar y no quiero cargar raíz de amargura en mi corazón, porque sé que eso me hace mal a mí y no me permite relacionarme con vos. Y yo quiero relacionarme con vos. Y eso es lo más sabio que podemos hacer. Bien, esta fue una de las frases de Jesús estando en la cruz. Y después tenemos en San Juan 19, 26, 27, tenemos otra parte donde Jesús tiene un detalle muy importante que también nos deja una gran enseñanza de vida. Jesús está en la cruz, está luchando para respirar porque es muy difícil. Jesús está cansado, viene de una noche sin dormir,
de una noche de angustia, de dolor, de tristeza, de maltrato, de muchos golpes, de muchas heridas, de muchos azotes. Y Jesús está ahí y entre esa multitud ve a María, que María fue su mamá biológica, fue su madre acá en la tierra. Entonces ella la ve y ve a Juan y Jesús se encarga de decirle, madre, he aquí tu hijo. Y a él le dice, he aquí tu madre. Y cuenta la escritura que a partir de ahí Juan la recibió y la cuidó a María. No sabemos qué pasó, no sabemos si sus hermanos se convirtieron después o si obviamente ya estaría viuda María, pero Jesús vio a su madre y se encargó de dejarla bajo la protección y el cuidado de un hijo. Esto es una gran lección también de vida. Así que es la segunda frase de Jesús en la cruz. Y la tercera en San Lucas 23, el 42 y 43, tenemos la otra parte que también nos relata la Escritura, que dice que Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores, uno de cada lado. Y ahí estaba aquel que lo injuriaba y le decía, si sos el Cristo, ¿por qué no te salvás y nos salvás a nosotros? Y bueno, estaba como insultando a Jesús. Pero el otro lo reprende y le dice, vos no tenés temor de Dios, nosotros estamos acá por nuestros propios delitos, pero este no hizo nada. Entonces después, Jesús escuchándolo a los dos, le dice, Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, ¿sí? Jesús le contesta enseguida. Se cree que la frase hay un punto mal puesto, pero se cree que Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús ese mismo día desciende al infierno y a lo más profundo y después recién resucita. Pero bueno, la traducción a nosotros nos queda de leerlo de corrido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pero de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y realmente Jesús ofreciendo vida y amor en medio del dolor máximo, ¿no? Es el mejor ejemplo que tenemos, es el ejemplo perfecto, santo, el ejemplo que nos motiva. Por eso los evangélicos somos como muy apasionados, muy locos, muy... Pero esa es la demostración de Jesús, estando en medio del dolor y en medio del sufrimiento, no perder el objetivo principal por lo cual había venido. Yo me hago la idea, ¿no? Por ahí si uno tuviese la oportunidad de hacer todas estas películas, ¿viste? Lo que habrá sido ese último mes o ese último año para este malhechor que tiene consideración por Jesús. Estoy seguro que él en todas esas andanzas habría escuchado de este Mesías que andaba, de este rabí, de este maestro que andaba haciendo bienes. Y algo en su corazón seguramente que le impactaba saber de este Jesús. Y para sorpresa de él, cuando lo detienen y cuando lo encuentran en esa situación incómoda, como a todo malhechor cuando es prendido o cuando es arrestado, él se encuentra con la realidad de que va a ser llevado a la cruz junto con ese Jesús que él había escuchado hablar. Y eso conmovió su corazón, porque al escuchar las palabras del otro malhechor, él estaba sensible a decirle, a defender su causa, diciendo, nosotros hicimos daño, nosotros hicimos mal, nosotros éramos personas indeseables para la sociedad, pero él no. ¿Por qué hablas de esta manera? Y qué buena reacción la de este hombre entendiendo la obra maravillosa de Jesús, como la podés entender vos en esta noche, que Jesús vino a salvar lo que se había perdido y que él entendía que había una vida más allá de esta vida. Entonces se anima a decirle, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué mensaje, qué cosa habría escuchado él sobre esto? ¿Qué habría entendido él sobre este reino? O en algunas de esos sermones del Señor Jesús habría escuchado esta palabra. Qué significativo para vos y para mí
porque en alguna ocasión de nuestras vidas escuchamos este mensaje. Alguien nos habló de que alguien vino a hacer algo por nosotros, que no es simplemente para que participemos de un momento de nuestra cultura social 1 o 2 veces al año, sino alguien vino a hacer algo más significativo por nuestras vidas. Y esto es lo que vino a hacer Jesús. Para que vos, junto con, como yo, malhechores, personas que quizás vivimos una vida no perfecta como la que vivió nuestro Señor Jesús, y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio la oportunidad, como a este malhechor, de decirle: Señor, acuérdate de nosotros. Y hoy el Señor se está acordando de vos y te está hablando para que entiendas que así como ese malhechor tuvo oportunidad, también vos podés tener oportunidad de alcanzar la vida eterna como la alcanzó este hombre. Claro, Jesús era una figura pública, conocida por todos, y realmente esto muestra que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos va a ser el mismo. ¿Qué cambia? Cambia la actitud de las personas. Tenía una persona a la derecha, otra a la izquierda, y fueron dos desenlaces totalmente diferentes. No es Jesús el que cambia la situación de nuestro corazón, somos nosotros los que elegimos, y cuando elegimos bien y lo elegimos a Él, cambia nuestra vida, cambia nuestra historia, nuestra eternidad. Y esa es la demostración para aquellos que dicen: ¿y si Dios existiera, por qué esto? Si Dios existiera, ¿por qué? Que reclaman: si vos sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajás de la cruz? ¿Por qué no te salvás a vos mismo y me salvás a mí? Una actitud de demanda, una actitud de queja. Sí. ¿Y cuántas personas uno puede notar que viven la vida a través de este tipo de actitud? Ahora, 2 personas y cada uno tomó una decisión sobre su futuro. Dice Jesús: yo estoy a las puertas y llamo. El que abre esa puerta y le permite entrar a Él, yo entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Quiere decir, no se trata de una cena como nosotros entendemos, se trata de que si alguno escucha su voz, como la escuchó este malhechor, y abrió su corazón, y le permitió a Jesús entrar en su vida, Jesús te va a decir: de seguro que el día que yo establezca mi reino vas a estar conmigo, y vas a poder disfrutar de lo que yo preparé junto con el Padre para la eternidad de cada uno de los que me siguen. Claro, porque no se trata de nosotros ninguno merecíamos nada, esto es gracia, esto es amor puro, se trata de Jesús, entonces si elegimos a Jesús es lo mejor. Y el cuarto acontecimiento, estando ya Jesús en la cruz, está en San Mateo 27, verso 46, y es una de las partes más difícil teológicamente de entender, de explicar y más conmovedoras. Es cuando Jesús está en la cruz y sabemos que la agonía es muy fuerte físicamente, pero hay algo más que lo físico y es también lo espiritual. Recuerden que el cielo estaba oscuro, que había nubes densas, negras, y si vamos al Salmo 22, porque todo estaba profetizado por Isaías, por los profetas, en el Salmo 22 describe la muerte de Jesús, y miles de legiones de demonios estaban posesionadas en los aires tratando de que Jesús desistiera de la cruz, porque si Jesús no moría, nosotros no podíamos ser perdonados, no teníamos ese pesaje, que Él pasara nuestros pecados por alto, que la muerte pasara y que no nos perdonara. Entonces, cuando vemos ahí, ¿qué dice Jesús? En la cuarta parte es cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En realidad, lo dice en hebreo, Elí, Elí, lama sabactani, y está diciendo: ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió solo. Se sintió solo. ¿Por qué? Porque dice que Él siempre estuvo unido al Padre de manera especial. Son uno. Uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo.
pero una parte de la Trinidad Divina tenía que despojarse de esa deidad y cargar con el peso del pecado. El Padre seguramente no pudo mirar, no pudo soportar el pecado, porque el pecado era el que ocasionaba la muerte. Dice en el principio, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva de Cristo es vida eterna. Entonces había una causa que lo separaba del Dios el Padre. Nunca había él cargado ese peso, porque dice que toda su vida vivió sin pecado. Lo afirma la Escritura. Todos los testigos que presenciaron la vida de Jesús lo afirman a través de estos relatos como los que tenemos hoy a través de San Mateo, de San Juan, de San Lucas, que son los libros históricos de la vida de Jesús aquí en la tierra, y narran esta verdad. No hubo en él pecado, pero él en la cruz tuvo que cargar con tu pecado y con mi pecado. Y esa fue la separación con el Padre, esa fue la separación con el Espíritu Santo. Porque no era un pecado, eran todos los desde pecados. Adán y Eva y hasta los que se puedan cometer. Ahora, todo eso estaba remitido sobre Jesús, llevado en la cruz del Calvario, todos los pecados de la humanidad. ¿Para qué? Para que el día que vos decidas recibir a Jesucristo, eso declare que tu cuenta es pagada, tu cuenta es saldada y que sos libre. Pero aquel que lo rechaza como uno de los que estaba a su lado, el malhechor, no lo puede recibir, porque esta es por fe y por voluntad propia, ¿sí? Y dice la Escritura, también narra en otros pasajes, que Jesús fue a través del poder del Espíritu Santo arrancado, arrebatado de la muerte, de ahí del Hades, porque él tuvo que morir como cualquier persona natural de carne y hueso, separada su alma y su espíritu de su cuerpo, y él dice que descendió a lo profundo del Hades, porque él era malhechor, él era pecador, pero de ahí, dice, el Espíritu Santo, con un poder sobrenatural, fue sacado de ese lugar y fue tomado para traer en su cuerpo la resurrección. Claro, porque él fue contado como un pecador, porque llevó mis pecados, los tuyos, los de la humanidad, y él murió como un pecador, aunque no había cometido pecado. Bien, así que él ahí dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a nosotros nos traspasa esa palabra, porque Jesús, nuestro Salvador, se sintió solo, se sintió desamparado, y lo hizo por amor. Eso es lo que a la gente le cuesta tanto creer. También tenemos la quinta frase de Jesús estando en la cruz en San Juan 19:28, y ahí dice que Él dijo esto para que se cumpliese la Escritura, porque Él no vino a abolir ninguna frase de la Escritura, ni la ley, ni nada. Él vino a cumplirla, porque justamente nadie podía cumplir la ley y Él la cumplió por nosotros. Y Él ahí dijo, tengo sed. Jesús tenía sed, y quizás tenía sed, pero se usaba en ese tiempo que a los que estaban crucificados se les daba en una caña un hisopo con agua, con vinagre y unas hierbas que eran como para adormecer, y le ponen esto a Jesús. Hay un evangelio que dice que él no tomó, y acá simplemente dice que él dijo, tengo sed, para que se cumplan las Escrituras. Y tenemos la sexta, que es donde se va acercando al final, y es donde yo creo que había una expectación tan grande desde el cielo, todos los ángeles y las huestes de Dios mirando que esto llegara a concretarse hasta su fin, porque es algo tremendo, un suceso, como decía, de una repercusión cósmica, pero a través del universo. Los ángeles observaban, el Padre observaba, el Espíritu Santo observaba estos sucesos. Y llegando a esta parte, San Juan 19:30, es donde Jesús dice, todo se ha cumplido, o consumado es. Ya llega a su fin, pero aún queda una frase más. Pero acá tenemos, es para nosotros como un grito de victoria, porque ya
se cumple nuestra redención, ¿sí? Ese consumado es que a nosotros nos alegra tanto, porque si eso no hubiese sucedido, si ese consumado es, ese grito de victoria no hubiese sucedido, nosotros hoy no podríamos contar esta salvación tan hermosa que el Señor nos ha dado. Ese consumado es, lo hizo pensando en vos y pensando en mí, pensando en nuestra redención, pensando en el futuro de la eternidad que vamos a tener con Él. Qué precioso, Hermoso, qué hermoso. Y por último, en San Lucas 23:46, ya nos cuenta, este Evangelio nos va dando los detalles de que la tierra se había oscurecido, que hubo un terremoto, un temblor, y que estaban pasando efectos sobrenaturales, porque no solamente estaba ahí Jesús con nuestros pecados, sino que estaba el infierno mirando todo esto y también todas las huestes celestiales observando lo que pasaba. Y dice que en ese momento sucedió algo histórico. En el templo de los judíos, el velo se rasgó desde arriba hacia abajo, o sea, Dios lo rasgó, porque ese velo separaba el lugar santísimo del lugar santo, y solamente una vez al año podía entrar un sumo sacerdote, pero Dios lo rasga, lo abre, diciendo: a través de la muerte de mi Hijo, todos van a tener acceso a la intimidad con Dios, a llegar al altar de Dios, al lugar santísimo. Y fíjense que cuando esto sucede, es cuando Jesús clama y da su exclamación y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús se deja morir. Jesús, la muerte no tenía autoridad sobre Jesús porque Jesús no tenía pecado, pero Él entrega su espíritu, Él se deja morir porque Él vino a morir por nosotros. Y esto es glorioso, por eso hacemos fiesta nosotros, por eso nos alegramos, alardeamos de nuestro Dios, porque ¿quién como nuestro Dios, que viviendo una vida santa murió por amor, cumplió todo por amor y se había profetizado en detalle todo lo que Él iba a hacer para salvar a aquel que en Él cree, aquel que le recibe como su Salvador? Y ¿sabés qué? Decíamos que la Pascua judía, se mataba el cordero, se rociaba la sangre, se hacía todo este acontecimiento con las 4 copas, que Jesús lo hace también cuando está con sus discípulos, pero ahí les explica en la tercer copa que ese es el pacto en su sangre y ese es el cuerpo, su cuerpo, que por nosotros es partido. Y esto es tremendo porque nos da a ver y a entender lo que Dios hizo por nosotros, que es tremendo. Ahora fíjate, ¿sabes qué pasó con el velo del templo? Y nosotros amamos a Israel. Yo sueño con ir a Israel. Amamos a los judíos porque sabemos que son el pueblo elegido por Dios y que tienen algo especial ellos. Y nos gusta su idioma y cómo hablan y amamos su tierra. Pero cuando Jesús hace esta exclamación y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ese velo se rompe y se rasga, cuenta la historia que ellos lo volvieron a coser, lo volvieron a cerrar, y todo siguió auspiciándose de la misma manera, porque ellos no pudieron entender que el Mesías había venido a cumplir el propósito de redención. Pero hoy hay muchas personas que, aunque no son judíos, tienen su corazón cerrado, cierran su corazón y no quieren recibir a Jesús. Y es lo mismo. Qué lindo que hoy le des lugar a Jesús en tu corazón si todavía no lo hiciste, o si estás alejado, vuelvas a Él, corras a Él. Vuelve al Señor, y si sos uno de estos que estás mirando por primera vez, qué buena decisión que puedes tomar esta noche y pasar como la que hablábamos de ese malhechor a ser un hijo de Dios. Por ahí vos decís: pero Rubén, yo no soy ningún malhechor.
pero vos sabés que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros, yo era malhechor, no tenía alternativa, no tenía posibilidades de Dios, nadie. Pero Jesús vino a pagar el precio por nosotros, a morir por nosotros. Y si vos sos uno de estos que hoy, esta noche, estás mirando este video, o esta tarde, o en el momento que lo estés mirando, querés tomar la mejor decisión de tu vida, yo te animo a que hagas esta oración con nosotros. Querido Señor, en este momento te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador. Entiendo el sacrificio que hiciste. Señor, lo vivía como una cultura, lo vivía, Señor, como algo normal porque me lo habían inculcado a mis padres, pero hoy entiendo que lo hiciste por amor a mí. Yo necesito que entres en mi vida. Toma el control de mi ser. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas las veces que he hablado mal de vos, de todas las veces que he estado enojado con todo el mundo, y necesito que entres a transformar mi ser. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a conocerte, que me enseñes tu palabra para poder, Señor, comprender con más exactitud el propósito que has tenido con cada uno de nosotros. Amén. Bien. Y mira, con tus propias palabras, es como invitar a un amigo a tu casa, decirle, vení Jesús, vení a mi vida, te necesito, no lo entendía, o no sé, quiero probar, quiero experimentar. Y este es nuestro Dios, es Jesucristo, el que fue, el que es y el que ha de venir. Es el Todopoderoso, es nuestro Dios, a quien amamos, a quien nosotros reverenciamos, le dedicamos nuestra vida, y hoy lo compartimos con la iglesia, esta iglesia que está del otro lado, que sabemos que está afirmando, que está diciendo sí, es lo que creemos, es lo que predicamos, lo que pregonamos. Y pero lo que cada uno de ellos también está haciendo en sus distintos lugares. Claro porque que así sí. es. Esto, lo que recibimos de gracia, damos de gracia, y cada uno de ellos son pequeños Cristos que también andan hablando a todo el mundo de esta bendición de conocer la buena noticia del Evangelio. Bueno, ya vamos llegando, nos pasamos, hoy nos pasamos pasamos un poquito más. Bueno, les recordamos que vamos a estar participando de la Santa Cena, de la Cena del Señor, el domingo a las 8 de la noche. Prepará lo tuyo y vamos a hacerlo juntos. Así que recordamos que vamos a preparar una copita con el vino o con jugo y el pedacito de pan para compartir. Si estás con la familia, lo puedes compartir con toda la familia. Lo vamos a hacer a través de Facebook y vamos a guiarte para que lo compartas con todos los que están ahí con vos. Hay algunos que están pensando en la mesa, ponemos en la iglesia, ya la vamos a poner y vamos a compartir como lo hacemos siempre. Por ahora no, pero lo vamos a hacer. Bueno, antes de despedirnos, hoy me enteré que es el cumpleaños de Mía Erpen. ¿Viste vos? Está cumpliendo 12 añitos, cómo crecen nuestros niños. Le mandamos un saludito, un beso grande. Y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, y si alguien más está cumpliendo también, porque por ahí no nos enteramos, estamos lo justo y necesario en las redes y a veces no nos enteramos. Bueno, nos estamos despidiendo, los amamos. A todos aquellos que conocemos y bienvenido a los que no conocemos. Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga mucho y seguimos orando por nuestro país, Y por será el mundo entero. hasta el domingo si Dios quiere. Hasta Bendiciones el domingo. para todos. Dios les bendiga.